Que vamos a iniciar esta sesión número 3 del módulo 3 sobre fronteras, hoy con el tema transfrontera y transfronterizo. Hoy vamos a iniciar con el doctor Álvaro Caballeros. La doctora Dolores Camacho se va a unir más al rato, así que en este momento les doy la bienvenida a todas y todos a esta tercera sesión. Vamos iniciando. Te paso el micrófono, Álvaro. Adelante. Muchas gracias, Justus. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Roberto. 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 Coordinación diplomado, dice ahí Roberto. Pues buenas tardes, compañeros y compañeras que están ya conectadas y conectados desde los diferentes puntos en los que se encuentran. Eh, esta tarde voy a tener el gusto de compartir con ustedes las lecturas que fueron programadas para la discusión de esta tarde-noche. Una primera lectura que ustedes están viendo ya ahí, el título que se llama Fronteras, Muros y Agujeros, que es de autoría de Haroldo Dila Alfonso, un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad en octubre del año 2020, que se caracteriza por presentarnos una diversidad de perspectivas sobre el abordaje de lo transfronterizo, digamos, eh, tomando ejemplos concretos en diferentes regiones fronterizas del mundo, ahí sí que del mundo, y con cierto énfasis en América Latina, que a mí me dejó pues muy inquieto en torno a la diversidad de experiencias que hay, ¿verdad? Incontables experiencias entre todas estas regiones transfronterizas que los países establecen, que las comunidades y las personas experimentan. Y pues precisamente creo yo que tienen perspectivas bastante críticas del contexto actual, por lo menos este hasta el año 2020. Aún reflexiona acerca del impacto del COVID en las dinámicas fronterizas y me parece que es un buen material para poder ampliar un poco más nuestra noción teórica, ahora más empírica también, de las dinámicas fronterizas. Cuando les comentaba que tienen una perspectiva crítica, la editorial Nueva Sociedad siempre se ha caracterizado por presentar artículos académicos bastante críticos al modelo dominante en la actualidad. Efectivamente, uno de los principales aspectos que el autor plantea con relación al contexto es efectivamente cómo el capitalismo neoliberal perfora fronteras para el capital y levanta muros para los pobres. Esa paradoja la mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Y que efectivamente las fronteras vistas así se constituyen barreras determinantes para la movilidad de las personas provenientes del sur, mientras que optimizan, digamos, las dinámicas de intercambio comercial, por decirlo así, de movimiento de mercancías que se han incrementado, la globalización que rompe de alguna manera también con un capitalismo nacionalista, ¿verdad? En el que el proteccionismo fue una característica de la política económica eh, de los años 80, de los años 60 a los años 80, por lo menos en Centroamérica, todo este proceso de industrialización para la sustitución de importaciones, eh, con un modelo económico del capitalismo previo al neoliberal, al globalizado, digamos, en donde las marcas nacionales eh, prevalecían sobre la marca global. Todavía, eh, por ejemplo, los productos mexicanos eran una rareza en Guatemala, los productos estadounidenses, las marcas estadounidenses eran así como muy extrañas verlas acá, pero en esta fase, digamos, del capitalismo neoliberal y de la globalización, efectivamente vemos cómo eh, hay un proceso fuerte de penetración, de perforación, como dicen ahí, de, de marcas y de intereses transnacionales
frente a un mecanismo de cierre de fronteras. La foto que vemos aquí fue una fotografía de un lugar emblemático también que yo creo que sí le faltó un poco al autor referirse a las dinámicas fronterizas centroamericanas. Menciona algunas, como la de Nicaragua y Costa Rica, pero esta es en el río Suchiate, entre la frontera de Guatemala, Ciudad Tecunumán y la Ciudad Hidalgo, que son también, como lo dice posteriormente él, entre sus conceptos, ciudades hermanas prácticamente, ciudades que tienen una dinámica de intercambio comercial, de movimiento de personas, incluso que es mucho más numerosa la movilidad de personas para ir a comprar mercadería al lado mexicano en esas barcazas, ¿verdad? Que no lo hacen pasando, a pesar de que hay mecanismos de movilidad transfronteriza como las tarjetas de visitante regional, que es un modelo, creo yo, que ha funcionado bastante bien, que permite flujos transfronterizos, intercambios también muy efectivos a través de un carnet que todas las personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice pueden gestionar a efecto de poder realizar visitas. Por supuesto, tiene sus características. Pueden visitar 5 estados de México con ese carnet, pueden permanecer 72 horas. Hay toda una serie de aspectos aún que no lo convierten en una zona de libre movilidad, que deberíamos de aspirar a eso. Sí, pero sí efectivamente tratan de regularizar esas dinámicas transfronterizas que existen. También yo aquí hice una selección de términos que me parecieron muy importantes, ¿verdad? Que nos plantean la necesidad de dejar de ver las fronteras como puntos de choque, las fronteras como espacios límites, ¿verdad? Sino más bien como una complejidad que implica toda una serie de dinámicas, ¿verdad? Ya no solamente como límites geográficos, sino como puntos de confluencia de miles de imaginaciones. Menciona ahí todas las dinámicas, por ejemplo, de las culturas rayanas, es un término que se aplica más para referirse a una dinámica comercial entre España y Portugal, en donde existe una diversidad de cruces cotidianos. Lo que les mencionaba yo de Tecunumán y Ciudad Hidalgo es para mí el claro ejemplo de las culturas rayanas, digamos, haciendo alusión al límite que sí efectivamente existe, no se puede negar, pero que muchas veces no es lo suficientemente eh, efectivo en términos de contención de las relaciones. Por eso el autor plantea que a pesar de la construcción de muros, a pesar de la construcción de políticas de verticalización de las fronteras, las dinámicas de las personas son mucho más eh, poderosas que estos intentos por contener dinámicas históricas, dinámicas culturales, dinámicas familiares, dinámicas comerciales que han persistido a lo largo del tiempo y que posteriormente se desarrollan otros casos y otros ejemplos en donde creo que la aspiración debería o podría ser a una dinámica mucho más abierta, a imaginar las fronteras desde una perspectiva mucho más amplia, de no verlas también únicamente como zonas de tránsito, ¿verdad? Hacia terceros países, sino reconocer que efectivamente hay una confluencia de relaciones ahí eh, históricas que vale la pena analizar. Yo creo que esa parte me parece importante de darle seguimiento a la discusión, ¿verdad? Además de estos mecanismos de regularización de los flujos migratorios transfronterizos, creo yo que es importante imaginarnos regiones fronterizas con libre movilidad, en donde incluso ni siquiera se tenga que pasar a hacer un chequeo, a hacer un registro, sino que se abran un poco más para, para las dinámicas que las personas construyen en ese espacio específico. Entonces, así como se dan estas culturas rayanas de ir a traer mercaderías de México a Guatemala o
de Chile a Perú, y él menciona una serie de ejemplos ahí bastante interesantes, ¿verdad? Porque nos permite, por un lado, estimular la importancia y el interés de conocer esas dinámicas fronterizas, de visitar las fronteras, ¿verdad? Como lo decía la otra vez, compañero, que es importante hacer trabajo de campo en fronteras, es importante visitar fronteras, es importante ir a hacer observación en fronteras, ¿verdad? Porque solo así, de esa forma, es posible entender también un poco más allá el concepto geolocalizado de frontera como límite, que efectivamente cuando son planteadas desde la perspectiva del poder estatal, están más tensionadas por el control y la desigualdad, ¿verdad? Pero que también ahí creo yo que también coincide el autor con el texto que vamos a ver más adelante en la imaginación del otro lado. El otro lado es un término muy común entre las personas que habitan zonas fronterizas y que establecen de alguna manera la relación de poder que hay entre países que conforman esa frontera. Sucede, por ejemplo, entre la gente de Tijuana pensando en trasladarse al otro lado, Estados Unidos. De igual manera, es muy común el término entre las personas de municipios fronterizos como la Democracia o Huehuetenango, ¿verdad? Yo me acuerdo que de niño mi familia era de ahí es de la Democracia de Huehuetenango y siempre el gusto de mi mamá era ir al otro lado, así. Ese era el término que utilizaba. Porque el otro lado era todavía entendido como lo diferente, lo que no existía en este lado. Es decir, siempre las fronteras han planteado posibilidades de imaginario y de intercambios. También plantea la frontera como cerco, ¿verdad? La frontera como cerco y efectivamente menciona y desarrolla bastante el autor el caso dominicano, haitiano, el caso entre República Dominicana y Haití, una isla en el Caribe latinoamericano que comparten una historia distinta y un presente distinto, en el cual, digamos, tener de vecino a al país considerado de los más pobres de América Latina, se constituye como un desafío que las autoridades dominicanas han tenido que tratar de enfrentar, pasando también, como muy bien lo plantea el autor, de una dinámica un poco más horizontal a una dinámica totalmente vertical, de tal manera que se considera esta frontera, el uso de estas fronteras, como dispositivo de limpieza étnica y segregación racial. Cuando les mencionaba la diferencia histórica entre Haití, colonizada por los franceses, y Dominicana, colonizada por los españoles, también hay una composición demográfica distinta en la que los dominicanos consideran por sus factores culturales, religiosos, económicos también, ¿verdad? Eh, lo incómodo de tener a un país como Haití, que consideran también a una población mucho más afrodescendiente, que más apegada a rituales ancestrales y desafortunadamente en una condición de pobreza estructural en una isla, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, vea la frontera como seco. eh, y menciona también otros casos en donde las relaciones fronterizas son muy hostiles. Ese es el término que utiliza. Luego plantea el tema de las regiones fronterizas, regiones transfronterizas, ¿verdad? Eh, Partiendo efectivamente de las diferentes modalidades también que hay de rearticulación territorial en el contexto del capitalismo global, que de alguna manera también ha facilitado la integración regional como un mecanismo de articulación de intereses comerciales, políticos, sociales, culturales, ¿verdad? En que
eh, se articulan regiones, y eso también lo habíamos mencionado anteriormente. La región del CA4, la región más comercial del TLC, digamos, del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y cómo se han ido abriendo más al intercambio de mercancías, pero menos a la movilidad de las personas, ¿verdad? Es decir, que hay una movilidad desproporcionada entre el capital global, ¿verdad? Y las personas. También plantea que las regiones transfronterizas de alguna manera tienen un interés económico y se consideran como lugares apropiados para la acumulación capitalista. Es decir, estas regiones que se van construyendo en el contexto de la globalización neoliberal. Entonces, en ese contexto también menciona que las regiones transfronterizas funcionan como filtros que garantizan intercambios asimétricos donde el contacto imprescindible implica subordinación y no siempre integración equitativa, en donde los trabajadores se ven como aliens, en donde hay dinámicas también de mercancías en contrabando, digamos, eso es muy común que ocurra en las fronteras, cuando hay un diferencial cambiario, cuando hay precios favorables, etcétera. Y también que es una contradicción en sí misma, que muchos impulsores del libre comercio cuestionen este tipo de dinámicas que se construyen desde abajo, ¿verdad? Y que convierte, dice el autor, las culturas en folclore. Luego, siempre desde la perspectiva crítica, hay una parte en la que ya se detiene a analizar el caso de las dinámicas fronterizas entre Estados Unidos y México, particularmente en una de las fronteras más dinámicas, que tienen la mayor cantidad de circulación de cruces diarios, según estimaciones, más de 100.000 cruces diarios ahí entre la frontera de Tijuana y San Isidro, como ciudades cercanas, digamos, y en donde los muros, de alguna manera, no siempre logran contener eh, las dinámicas de movilidad de las personas. El muro de Trump no detiene la fluidez capitalista, dice. Y efectivamente, esto lo plantea, como les decía yo, en el año 2020, era el primer periodo de gobierno del presidente Donald Trump, y que efectivamente ahora, si lo vemos a la luz del contexto actual, pues hay también una retórica diferente en la cual ya cambió esa fluidez capitalista por la famosa política de aranceles que se viene implementando como un mecanismo de ejercicio de poder y condicionamiento de las relaciones entre los países, en la cual la migración es una de estas. Entonces, plantea que Tijuana y San Diego siguen siendo el cruce más transitado del mundo, demostrando que los muros son símbolos de obstrucción, que no impiden la consolidación de regiones transfronterizas potentes y desiguales, ¿verdad? Como lo explicábamos. Luego, creo yo que vale la pena detenerse un poco en las tipologías de regiones fronterizas que el autor plantea en el documento. Corredores globales maquiladores es uno, que se refiere a la dinámica y la interacción. Sí, las dinámicas y la interacción que existen, por ejemplo, en estos corredores fronterizos, ¿verdad? Corredores globales maquiladores, pone como ejemplo Tijuana-San Diego, donde hay una alta integración en la economía global. Corredores internacionales, mencionando algunos casos en Corumbá y Puerto Quijarro, basados en tráfico de carga y servicios. Intercambios locales dinámicos, menciona casos de Arica y Tacna, allá entre Chile y Perú. Comercio informal y de servicios de proximidad. E intercambios parroquiales, que se refiere a pequeñas economías de supervivencia y trueque local. Comunidades, por ejemplo, que construyen sus relaciones transfronterizas y que
la vida transcurre un poco más de forma aislada del centro, del centro del poder político, digamos, de las ciudades donde se toman las decisiones y estas tienen intercambios y tienen relaciones mucho más profundas, duraderas y permanentes, de tal manera que algunas decisiones que se toman arriba en el Estado afectan estas dinámicas o estos intercambios parroquiales como él plantea. Otro aspecto interesante de la lectura, que se denomina el género y ciudades, es uno de los elementos que yo creo que ha cobrado fuerza en los últimos años, es el de la feminización de los cruces. Y es efectivamente tanto a nivel de las dinámicas de cruces cotidianos, de cruces pendulares que ocurren comúnmente de mujeres que van a trabajar al otro lado. Eh, por ejemplo, en Tijuana hay un tránsito permanente, a veces diario, a veces semanal, a veces quincenal, a veces mensual, dependiendo de las formas de contratación. O el caso, por ejemplo, que no lo menciona el autor, pero que sí yo lo he notado acá en Guatemala, es el caso de las trabajadoras domésticas guatemaltecas que son originarias de comunidades fronterizas, especialmente del departamento de San Marcos, municipios de Tacaná, Tajumulco, eh, Concepción, Tutuapa y de la misma Tecunumán, que están ahí prácticamente asentadas sobre las fronteras y que se trasladan a México a realizar actividades en el servicio doméstico, ¿verdad? Y también creo yo que el más numeroso de los casos, cuando se refiere a esta feminización de los cruces, es por la alta participación de las mujeres en intentos migratorios irregulares, ¿verdad? Que a pesar de que no es algún proceso nuevo, por la cantidad y la intensidad, este término ha cobrado mayor relevancia y vigencia por la cantidad de mujeres participando en procesos migratorios, irregulares principalmente. Y por supuesto, las vulnerabilidades y los riesgos son mayores por su condición, ¿verdad? Y por también las figuras culturales que prevalecen en estas regiones fronterizas. En este caso, también mucha de la participación de las mujeres en procesos migratorios se da a partir de políticas en los países de destino que favorecen a solicitantes de asilo, mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que se llama VAWA, que es una ley sobre violencia, víctimas de violencia, en la cual las mujeres que justifican que en su país sufrían algún tipo de violencia doméstica o eran amenazadas en la calle, etcétera, tenían muchas posibilidades de ser beneficiadas con el asilo en Estados Unidos. Y en Guatemala eso se convirtió también en una tendencia muy fuerte, de tal manera que se estaban cambiando los patrones migratorios en algunos municipios. Nosotros estuvimos haciendo trabajo de campo hace como unos 6 años en el municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, muy cercano a la frontera también, en donde en ciertas comunidades las personas que más migraban eran mujeres. Antes decían, antes cuando el predominio era de migración de hombres, en los pueblos se quedaban las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad. Pero cuando nosotros llegamos a esos lugares nos decían, ahora se están quedando los hombres, los niños y las personas de la tercera edad. Es decir, hay también toda una serie de condicionantes que inciden en la mayor participación de las mujeres, así como también porque las mujeres están asumiendo roles importantes en la economía. Es incuestionable el papel de las mujeres en el sostenimiento de la economía familiar y de ahí también su mayor participación. También es muy visible este incremento de la participación de las mujeres en procesos migratorios, en los fenómenos más recientes que el autor no analiza, pero que yo lo planteo aquí, es el tema de las caravanas, en donde, pues, aunque fueran del 2018 al 2020,
XXI todavía había algunas caravanas provenientes principalmente de Honduras, con una alta proporción de mujeres y niñas participando en estos intentos migratorios masivos. Y la otra característica también que hemos visto es la participación de las mujeres en flujos migratorios mixtos. Así se denomina a los patrones migratorios provenientes de Venezuela, Haití, Cuba, etcétera. Y una particular situación también para el caso guatemalteco es mujeres migrando en unidades familiares. Cuando hablo de unidades familiares no me refiero al núcleo, sino que me refiero a que la mayor parte de migrantes van con un niño, con una niña, ¿verdad? Porque también en Estados Unidos hay un programa, una política que se llama Central American Minors y que indica que los niños de Guatemala, El Salvador y Honduras no son deportables. Entonces, por eso es que también se vio ese incremento de la participación de las mujeres que migraban, porque si les daban asilo al niño o a la niña, era muy probable que ellas también pudieran hacer su gestión. En todo caso, este tipo de participación de las mujeres en los cruces o en las dinámicas fronterizas nos permiten entender efectivamente las transformaciones socioculturales fronterizas. Siguiendo la caracterización que el autor nos plantea en el texto, eh, básicamente con ejemplos concretos, como les decía, las ciudades binacionales o gemelas. Tijuana y San Diego digamos, la más popular, la más conocida de todas eh, pero también está Caléxico, como hay ciudades allá en Estados Unidos que tienen el nombre Mexicali y Caléxico, ¿verdad? Y hay otras que son así, como usan los términos español e inglés según el lado donde se encuentren, pero refleja básicamente la permanencia de las poblaciones originarias de esos espacios que fueron cruzados por una línea en un momento histórico, línea que fue cobrando, que empezó siendo una línea y que terminó siendo un muro, ¿verdad? Ustedes, así como coloquialmente hablando. Una línea imaginaria que se fue convirtiendo también en una línea real, una línea, un trazo también, ¿verdad? Y una división que con el paso del tiempo y de acuerdo a los contextos migratorios fue construyéndose como tal, como un muro en lo que vemos ahí. Y luego menciona los casos de Arica y Tacna entre Chile y Perú, ciudades que por su cercanía, por sus vínculos culturales, históricos, comerciales, tienen alta interpenetración económica y cultural, ¿verdad? Y en donde, como les decía anteriormente, las agendas locales a menudo discrepan de las agendas nacionales. Si le preguntaran a las poblaciones de estas ciudades si están de acuerdo con implementar mayores controles o mayor rigurosidad en términos de llevar registros, documentos, la gente diría, no, nosotros no queremos eso, si nosotros hemos encontrado en la frontera de México y Guatemala algunas poblaciones que ni siquiera reconocen la frontera como tal, es decir, les da igual porque hubo una relación ahí histórica, ancestral, en donde bajaban al Soconusco del altiplano marquense a emplearse, y eso ocurría siempre, ¿va? Antes de incluso de que se declarara esa frontera en 1882, como que se demarcara con mucha más rigurosidad, la gente todavía no entendía el concepto de frontera, no había asimilado que tenía que pasar a registrarse a algún lugar o que tuviera que tener algún documento para poder trasladarse en una acostumbrada dinámica de, de movilidad que fue trastocada por esa línea que les digo, empezó siendo línea y ahorita pues no se ha construido un muro, pero que cada vez es mucho más riguroso el control en el tránsito. De tal manera que si analizamos las estadísticas de retornados guatemaltecos desde México, el 85% de estos aseguramientos o detenciones ocurría
en el estado de Chiapas y particularmente en Tapachula, que es como el principal destino. En Tapachula, la cantidad de guatemaltecos es increíble. Pero esos casos yo se los menciono porque también son dinámicas que nos permiten entender estas tipologías. Luego habla de zonas de sacrificio subordinado, una parte bastante metafórica que se refiere a que las fronteras condensan las contradicciones de la relación desigual, aceptan al otro por necesidad mutua, pero sin cuestionar la simetría ni generar solidaridades profundas. Es decir, necesitamos trabajadores guatemaltecos para que vengan a cortar la papaya, el mango y la fruta antes de que se nos pudra. Bueno, hay que ver de qué manera se abre la frontera. En el norte también, bueno, necesitamos gente mexicana que nos venga a cortar las manzanas, las uvas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta caracterización. También el autor subtitula una parte de su artículo en El gobierno de las fronteras, la gobernanza fronteriza, planteándolo como un nuevo desafío que debe evolucionar, podrá evolucionar de un control militar, digamos, de un cerco fronterizo, ya sea eh, expresado en muros o expresado en retenes, como se va corriendo también la frontera, a un desafío de gestión compleja, dando paso a regímenes políticos fronterizos. Yo creo que ahí es donde ya eh, va a plantear el autor la necesidad e importancia, por un lado, de profundizar en los estudios fronterizos, eh, de incrementar el interés por parte de académicos en ver la frontera desde una perspectiva distinta, en el hecho y la necesidad de formular agendas de investigación compartida entre entidades académicas situadas de un lado, del otro lado, digamos, hacia este lado o de este lado hacia el otro lado, como se quiera ver, pero que ya no podemos seguir concibiendo tanto los estudios como las dinámicas y las relaciones de la frontera separadas, ¿verdad? Sino construir nuevas dinámicas es como el gran desafío. Aprovechar el potencial de los recursos económicos, pensar en la gestión de flujos complejos y plantear regímenes políticos y nuevas institucionalidades que permitan una transición entre estas clasificaciones que él mismo nos plantea. Y hay ejemplos que ya se están construyendo que efectivamente son muy interesantes de seguir profundizando, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia, dice Colombia tiene la mejor política migratoria para él, ¿verdad? Que reconoce comunidades transfronterizas y tiene leyes específicas de desarrollo transfronterizo. Creo que en ciertas regiones también de Guatemala y México se ha pensado en aprovechar, digamos, ese potencial que existe y esa dinámica de la población fronteriza. Menciona el caso de Colombia como políticas inclusivas, ¿verdad? Que reconocen las comunidades transfronterizas y estimula leyes para su promoción. Menciona también los ejemplos de gestiones hostiles en las dinámicas fronterizas, ¿verdad? Situando el ejemplo de República Dominicana, que refuerza el nacionalismo y niega las relaciones transfronterizas. O bien también dice algunas que ni siquiera son reconocidas por el Estado, porque no se mencionan ni en la Constitución ni en leyes, y de alguna manera tratan de minimizar la relación que existe. En ese sentido, como les decía, ya va aterrizando la lectura en la propuesta y en la aspiración de una paradiplomacia y una ausencia epistémica. Esos son como los dos grandes aspectos que menciona, eh, porque, según el autor, los actores locales practican la paradiplomacia cotidiana
pero la región carece de comunidades epistémicas que influyan en políticas públicas. Ahí está la crítica a, a la academia, ¿verdad? Que se queda por un lado, por ejemplo, estudiosos mexicanos que ya se llevan décadas haciendo investigación sobre la dinámica fronteriza en México, pero que presentan los estudios allá, están desvinculados de propuestas, eh, están desvinculados de actores situados del lado de origen de los flujos, digamos, que analiza, etcétera, ¿verdad? Según lo plantea el autor, y sobre todo que carecen de propuesta. Y yo creo que esa es una crítica bastante fuerte a la práctica académica, ¿verdad? Que muchas veces se enfoca en determinar, comprender, analizar, pero está muy desvinculada de las políticas públicas. Entonces, las fronteras latinoamericanas, dice el autor, constituyen oportunidades para un planeamiento del desarrollo inclusivo en beneficio de millones de personas que las habitan. Hacerlo pasa inevitablemente por un diagnóstico desprejuiciado y por una nueva arquitectura institucional que asuma sus dinámicas desde abajo, como elementos inseparables de la vida en las fronteras. Es decir, destaca el autor que las dinámicas desde abajo se construyen ancestralmente, se fortalecen comercialmente, culturalmente y deportivamente también. Fíjense ustedes de que yo recuerdo que yo cuando me iba a pasar las vacaciones allá a la frontera de la Mesía, a nosotros nos invitaban de un pueblo que se llama Paso Hondo, que está situado en el municipio de Comalapa, Chiapas, México. Y pasábamos así fácil la frontera, no había, estamos hablando como los años 80, 82. Nos íbamos en un carro, cruzábamos, solo uno pasaba a registrar el vehículo, solo contaban cuántos iban y pasábamos, íbamos a jugar básquetbol, compartíamos ahí con las comunidades y con las personas de ese municipio, por mencionar un caso, y regresábamos, ¿verdad? Éramos niños, no era tan complicado, digamos, que el hecho de ser niños como ahora, pues se ha complicado. Y de hecho, una de las críticas que de muchas poblaciones hacen a esas tarjetas de visitantes regionales de que las puede sacar el papá con facilidad, las puede sacar la mamá con facilidad, pero cuando se trata de niños tiene que llevar un apostillado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de aquí a que la gente haga esa gestión, prefieren realmente que el niño pase indocumentado, que no pase o que se quede de este lado, no sé, eso afecta mucho. Y lo otro interesante también en estas dinámicas transfronterizas es precisamente la migración de niños, niñas y adolescentes. Migración transfronteriza, que no es reconocida de alguna manera por las autoridades mexicanas, casi siempre, por lo menos hasta el año 2022, que fue el último análisis que estuve haciendo al respecto, eh, a los niños que llegan a establecerse temporalmente a ciudades transfronterizas como Tapachula. Muchas veces las autoridades migratorias los tomaban y retornaban o repatriaban, y la estadística quedaba como niños que tenían la intención de ir a Estados Unidos cuando no era así. Entonces ahí vemos un ejemplo de no reconocimiento de ciertas dinámicas transfronterizas que involucran a jóvenes, especialmente menores de edad, guatemaltecos, la mayoría, en ciudades y pueblos de México. Entonces, finalmente, el autor todavía toma un tiempo para plantear, como les digo, este artículo fue publicado en octubre de 2020, probablemente fue redactado entre mayo y junio del mismo año, ¿verdad? Y que fue justamente cuando se cerraron las fronteras, cuando por primera vez asistimos a una inmovilidad como nunca antes se había visto en la historia reciente de las migraciones, ¿verdad? Y cuando las fronteras de repente se cierran. El único país que no cerró fronteras fue México. De ahí todos, casi todos, Guatemala cerró fronteras, incluso a sus propios migrantes. Y el autor aquí plantea una crítica a- al gobierno boliviano, creo yo
que cerró las fronteras y que generó una crisis ahí con muchos migrantes que estaban tratando de retornar, pero sí la pandemia del COVID-19 provocó incluso cierres de fronteras interdepartamentales, porque aquí en el caso de Guatemala era prohibida la movilidad entre los departamentos de Guatemala a Escuintla, de Escuintla a Quetzaltenango, de Quetzaltenango a Huehuetenango. Entonces, ese fue realmente en los meses de marzo que se declara el primer caso aquí en Guatemala de COVID, abril, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, como 6 meses, medio año estuvo cerrada la frontera y toda esa vinculación que se dio entre el COVID, los migrantes, como amenaza, como riesgo, se incrementó. Es decir, que acentuó las tendencias ya de por sí ya eh, existentes como el racismo, el odio a los pobres y el reforzamiento de controles biométricos, ¿verdad? Eh, Él plantea todavía las fronteras se cerraron, pero volverán a abrir porque los intereses económicos la reclaman como espacios imprescindibles. Y así fue, ¿verdad? Efectivamente, ocurrieron muchas situaciones dramáticas, inhumanas, en torno a las personas, uno, que viajaban del exterior hacia el país, y dos, de muchas personas también que en su desesperación, porque en los primeros meses de la pandemia se dieron muchos retornos voluntarios, por ejemplo, gente que trabajaba en Cancún, en la zona hotelera, guatemaltecos de la región del norte de Huehuetenango, pues, ¿qué se iban a quedar haciendo allá si el turismo prácticamente había bajado considerablemente o las fronteras se habían cerrado y decidieron volver? Pero cuando decidieron volver, se encontraron también con las fronteras cerradas, ¿verdad? Entonces estaban como en un limbo, que no podían estar en el lugar de destino y que tampoco podían regresar a su lugar de origen. Acá en Guatemala se registró en una ocasión, se crearon albergues temporales para migrantes deportados o retornados, porque si en algún momento el migrante ha sido visto como el indeseable, digamos, esa ha sido como una construcción racista y excluyente del migrante, no ha habido un momento tan fuerte como el contexto del COVID-19 en el que el migrante sí realmente era el indeseable. No los dejaban regresar ni a sus comunidades. Les negaban en la entrada porque decían, si entran, traen el virus, nos van a contagiar y vamos a morir todos. Entonces se da toda una dinámica ahí de rechazo hacia el mismo paisano que estaba siendo retornado de Estados Unidos o de México, que provocó incluso algún tipo de conflictividad en algunos lugares. Y esto el autor lo plantea como la biopolítica desnuda en las fronteras del sur global, en la que miles de migrantes, en este caso bolivianos, menciona el autor, quedaron varados, negados por su propio gobierno y fueron reducidos a cuerpos biológicos susceptibles de infección, viviendo semanas en condiciones miserables y demostrando la deshumanización fronteriza. Y finalmente el regreso inevitable y desigual, ¿verdad? Ustedes. Los migrantes cruzaron, pero volverán porque ellos lo necesitan y la economía chilena también. Aquí ya lo mencionan en el caso de Chile. La frontera seguirá siendo lugar de choques y fogatas donde se enfrentan desigualdad, racismo y la urgencia de un mundo mejor. Hasta ahí la primera lectura, sí, una síntesis general, una lectura muy, como les decía, muy rica en ejemplos, rica en diversidad de experiencias transfronterizas, con una muy buena caracterización, tipología de las zonas fronterizas, de las regiones fronterizas, que nos invita a pensar un poco más allá de las diferentes perspectivas eh, tradicionales o clásicas o que ameritan realmente una reflexión mucho más profunda, que tome en cuenta las dinámicas de las poblaciones, las relaciones construidas transfronterizas a lo largo de la historia y el potencial que, que existe efectivamente en estas regiones fronterizas, ¿verdad? Es decir,
hay un balance que plantea la necesidad de imaginar nuevas relaciones transfronterizas. Hasta aquí, digamos, el primer artículo y luego, pues, estaba sugerido la otra lectura muy interesante también, que, que ya trasciende a un análisis crítico también de las fronteras, pero también cierra con una reflexión sobre el potencial creativo, cultural de las fronteras y plantea, yo creo, un proceso muy interesante de transfronteridad como posibilidad también, en un conjunto de relaciones que se deben de promover en la misma línea de mayor intercambio de personas, mayor intercambio de dinámicas culturales, mayor intercambio de bienes, mayor intercambio de dinámicas laborales, etcétera, pero que chocan con la tendencia dominante de de la actual dinámica fronteriza entre Estados Unidos y México, que refleja de alguna manera la dinámica fronteriza entre los países del sur y del norte del mundo, situado en Europa, en, en Asia, en África, siempre hay eh, regiones que forzan a sus poblaciones a buscar allende las fronteras y regiones también que requieren de esta fuerza de trabajo que representan los migrantes. Y el segundo artículo es de la autora Norma Iglesias Prieto, escrito en el año 2014, publicado por el Colegio de la Frontera Norte, que a diferencia de la anterior, se enfoca más en un caso específico, que como es el caso de Tijuana, iniciando por una perspectiva histórica en el cual Tijuana se consideraba como un espacio deshabitado, como una ciudad flotante, como un lugar de paso y como un destino, una ciudad que se fue creando eventualmente por personas que habían nacido fuera del estado de Baja California, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, con el paso de las dinámicas que se fueron construyendo a partir y a raíz de la migración, eh, pasó de ser considerado un vacío cultural a un laboratorio de la posmodernidad. Su condición de frontera genera provocaciones constantes que alimentan una producción artística diversa y altamente reflexiva. Y ese es efectivamente el rasgo que presenta la autora de este artículo, eh, ir destacando dinámicas que regularmente no se abordan en las relaciones transfronterizas, como es la creatividad y la producción cultural de personas nacidas en contextos de transfronteridad o fronteridades. Entonces, las fronteridades son experiencias híbridas que implican marcas identitarias, ¿verdad? Migración, género, clase, preferencia sexual, etcétera, que definen cómo se vive la línea, generando narrativas que desafían la lógica binaria. Creo yo que esta está en la misma línea de ir más allá de los límites geoespaciales que implican las fronteras y enfocarnos un poco más en el poder creativo y en el poder de las relaciones que las personas establecen entre sí. eh, y que también las instituciones permean, las empresas fomentan y establecen ciertas dinámicas que se viven en las fronteras. Entonces, las fronteras implican múltiples identidades, hay negociaciones constantes, ¿verdad?, que provocan como resultado el hibridismo o las narrativas que alimentan la creatividad. También desde la perspectiva crítica, la autora presenta un interesante análisis de cómo se concibe el muro, la frontera amurallada, ¿verdad?, que tiene un sentido distinto para Estados Unidos y un sentido distinto para México. Y esta imagen la tomé del artículo, ¿verdad?
y me pareció realmente interesante que ese doble sentido es una ofensa, una acción de control, de poder, de incremento de riesgo y también de abuso, muerte y abuso de poder para los que están situados del lado del muro hacia el sur, pero para Estados Unidos implica un sentido de defensa, seguridad, control, protección, reducción de riesgo, barrera contra la amenaza que representan los migrantes y otros actores de la frontera, ¿verdad? O sea, el significado del muro es muy distinto para las personas que están ubicadas, incluso la frontera, dice la autora, San Diego realmente está ubicada en el Pacífico, muy cerca de Los Ángeles, y ellos no ven la frontera, no ven hacia la frontera, más bien solo la relacionan cuando les mencionan algo de México o cuando tienen ganas de ir a tomar tequila de este lado, ¿verdad? Pero ellos ven de adentro, de San Diego para adentro de Estados Unidos. O sea, niegan la frontera. Me pareció interesante la frase que cita la autora, que plantea que la frontera no es un hecho espacial con consecuencias sociológicas, sino es un hecho sociológico que se forma espacialmente. Esta frase de George Simmel argumenta a favor de efectivamente cambiar nuestro horizonte, nuestra concepción y nuestra práctica o interés académico en las fronteras, viéndolo como un hecho sociológico que se forma espacialmente. Porque, y ahí también lo cité textualmente, la frontera es tanto espacio de tensión como zona de transición e interacción. Es decir, es increíble la cantidad de dinámicas, de intercambios, de circulaciones familiares también que hay, que se construyeron, que están por construirse, y lo plantea como el complejo universo de experiencias sociales e individuales que se desarrollan en esta frontera y que se derivan de la multiplicidad de prácticas en el límite geopolítico. A estas experiencias y condiciones la autora les llama fronteridades. Y es interesante realmente el término porque posteriormente la base del término de fronteridad plantea la necesidad y la importancia de ampliar las posibilidades para que más personas tengan la posibilidad de vivir esa experiencia de transfronteridad. Porque ahí mismo en el artículo hay una tipología de las posibles transfronteridades o las dificultades para este ejercicio de transfronteridad. Y uno de estos es contar con un documento también, como lo mencionaba anteriormente, que le permita una circulación efectiva a las poblaciones de un lado, particularmente del lado mexicano, ¿verdad? Son las que tienen que pasar los controles y los rigurosos mecanismos de requisitos para la movilidad entre ambos países. También me pareció interesante destacar lo que para mí es la economía política de las migraciones y que la autora plantea como una, un dualismo entre inclusión y exclusión que funciona con criterios geográficos, norte, sur, urbano, rural, pero también con criterios sociales. Para muchos la frontera no es ese espacio con el que chocan frontalmente, sino que es básicamente un límite que puede traspasar si su clase social lo permite, ¿verdad? Es decir, para los ricos no existen dificultades para poder viajar de un país a otro, para los ciudadanos de países ricos igual, es decir, un guatemalteco con dinero le resulta tan familiar ir a Miami, le resulta tan familiar ir a Los Ángeles, como un guatemalteco que tal vez no era rico necesariamente, pero que después de la experiencia de emigrar ya logró la residencia, ya logró la ciudadanía y, y ahí se posibilitan esas transfronteridades. Pero efectivamente, como muy bien lo plantea la autora, hay criterios étnicos también,
menciona la palabra raza, sexo, sexualidad, etcétera. Este sistema de exclusión e inclusión generó, enfatizó y naturalizó las grandes desigualdades del mundo a partir de esta forma de producción y acumulación de la riqueza. Los mecanismos de inclusión requirieron formar y hacer crecer una enorme clase media que en sí misma personificaba el sueño americano a través del ascenso social masivo. Estas son palabras casi textuales de la autora que nos permite considerar cómo la migración también ha permitido la movilidad social ascendente. Antes de empezar este curso, estuve yo platicando con unos estudiantes de Solidaridad Internacional y que vinieron a visitar el instituto, explicándoles un poco cómo las poblaciones indígenas han experimentado procesos de movilidad que nunca en su vida hubieran experimentado en Guatemala, porque por una u otra razón migraron. Y gracias a la migración es que han tenido una experiencia de movilidad, sus familias acá, ellos allá y más, notable aún, cuando después de 20, 30 años de residir en Estados Unidos, estos indígenas Mam, Canjoales, Chuj, Cachiqueles, Quichés, etcétera, ya regresan al país como ciudadanos, ¿verdad? O como residentes, ¿verdad? Y, y ya pues ese sueño americano eh, efectivamente facilitó un ascenso social de muchas personas como les repito, en sus países de origen no hubieran podido experimentar esa movilidad social ascendente. Es decir, que pareciera que el sistema en sí moldeó esa lógica entre los que migraron y los que no migraron, entre los que tienen familia migrante y los que no tienen familia migrante, entre los que sueñan con migrar y con los que pues están eh, conscientes que también en el país se puede generar experiencias y dinámicas, aún con mayores dificultades, pero que están convencidos de que de este lado también es probable vivir el sueño guatemalteco en este caso, el sueño salvadoreño, el sueño hondureño, de lograr una movilidad social ascendente con base a la generación de oportunidades, que creo que es un aspecto muy importante y determinante para tratar de entender por qué la gente emigra de su país de origen. Y argumenta que efectivamente esas desigualdades y esas eh, grandes desbalances, especialmente salariales, que existen entre los países de destino y los países de origen, por no mencionar términos como desarrollados o subdesarrollados o industrializados y en vías de industrialización, sí, lo que gana un trabajador agrícola guatemalteco en Estados Unidos en una hora, lo gana aquí un trabajador agrícola en un día, a veces si le va bien. Es decir, si un migrante guatemalteco en la agricultura estadounidense gana 15, $16 la hora, eso lo podría ganar un guatemalteco en un día. Entonces esa diferencia salarial es también otro de los grandes aspectos de las asimetrías que provocan el incremento del interés por migrar, ¿verdad? Y la exclusión efectivamente funciona para que esto sea factible. Las diferencias de asimetrías entre países de origen y de destino son un factor determinante. La creatividad como respuesta a la precariedad se refiere a cómo la precariedad, la expulsión generan ingenio, cómo la cultura popular y el arte de alguna manera aprovechan las llantas, las latas, los envases desechables, eh, por la misma necesidad que muchas poblaciones situadas en espacios fronterizos, sobre todo a la espera de gestiones para poder transitar o para poder lograr el objetivo de llegar a su país de destino, se experimentan en Tijuana, ¿verdad? Entonces, lo plantea la autora en este caso,
También aquí está ya el concepto de transfronteridad como un tercer espacio, como esas dinámicas que se han construido y reforzado en estas grandes ciudades hermanas, en estos espacios fronterizos, ¿verdad? Y que efectivamente se constituyen en una característica que sí está incrementándose también. Otros términos que la autora menciona son la localidad y la conciencia crítica. Eh, Esa experiencia transfronteriza que desafía el pensar globalmente y actuar localmente, articulando luchas locales con causas globales. Eh, Pensar globalmente, conciencia de los problemas planetarios, más actuar localmente, acciones concretas en el entorno inmediato, es decir, todo lo que implica la globalización y el estar situados en un espacio local, ¿verdad? Que se puede constituir como una opción de cambio frente a la desigualdad y el deterioro ambiental. Luego está los distintos niveles de interacción fronteriza, plantea tres tipos. El tipo uno, lo nacional fronterizo, la frontera como muro impenetrable que protege o como elemento factual y poroso. Digamos que podría ser una tipología que predomina ahorita por las dimensiones cuantitativas de los intentos migratorios, de las políticas migratorias, de las fronteras como punto de cruce, como punto de internación, eh, las fronteras como puntos de control, ¿verdad? Porque hay que reconocer que la mayor parte del control está en las fronteras y es mucho más evidente en la frontera de México con Estados Unidos, pero igual en otras fronteras en donde la interacción es bastante alta entre países de origen y de destino y que en el contexto actual pues podría plantearse que hay un cambio bastante fuerte en todo lo que representa ahorita el control en las fronteras. Luego, el tipo 2, la perspectiva binacional, la frontera como oportunidad, ¿verdad? Todas las dinámicas comerciales, culturales, económicas, de intercambio eh, familiar, etcétera. Y el tercer tipo es la transfronteridad como tercer espacio y condición de sentido. Ese es como lo que se ha ido construyendo sobre la base de experiencias familiares, culturales, laborales, toda esa capacidad de transitar formalmente las fronteras, de conocer los espacios de un lado, de conocer los lugares del otro lado, de realmente vivir la frontera desde una dimensión en la que esta línea no sea tan marcada, tan determinante y permita eh, una circulación más efectiva, una circulación más amistosa, más cordial, más constructiva, ¿verdad? Eh, y luego pues ya entra la parte más cultural, la Tijuana como musa y taller del futuro, dice, por la creatividad que hay también, con la posibilidad de construir nuevas relaciones, nuevas dinámicas transfronterizas. Y ya posteriormente en el artículo el arte como agente de cambio se plantea también, y hay como un estudio de caso de este actor, de este artista Marco Ramírez R., que utilizan el arte para problematizar la violencia en la comunicación. Y le dedica una muy buena parte del artículo a presentar la biografía de este artista que por razones del destino, yo creo que él refleja esa el concepto de transfronteridad, porque él nace en San Diego, regresa a Tijuana, crece en Tijuana, pero por su condición de ciudadano por nacimiento, entonces su vida transcurre en una dinámica de ir y venir y su calidad artística le permite cuestionar también
todas estas experiencias desde una perspectiva crítica y desde una invitación a la transformación social que trasciende lo estrictamente nacional. Y eso sería lo que yo les quería compartir en la tarde de hoy de las lecturas. Eh, Realmente es una síntesis de por lo menos unas 60, 70 páginas tal vez en los dos artículos que esperamos ustedes hayan podido leer para poder aportar a la discusión. Y no sé si Dolores está acá con nosotros para los Sí, comentarios. Dolores ya se conectó. Bueno, Hola, entonces yo lo dejaría ahí y Dolores, un gusto saludarte. Bienvenida. gracias. Acá estoy. Si tienes algún Bueno, comentario, algo que agregar, pues bienvenidas sea. gracias. Pues mira, fue muy completa tu exposición. Realmente mis comentarios son muy generales relacionando las dos lecturas en función de el eje de esta sesión, ¿no? Que es lo transfronterizo, la transfronteridad, como dos conceptos que se usan de manera similar y que depende de los objetivos o de la disciplina incluso de cada uno de los que hacen investigaciones, que se usa uno u otro. Bueno, la idea de retomar estos dos textos en una sesión es porque nos parece que son complementarios. Es decir, el texto de Haroldo Dila es un texto que está hecho después. Es un investigador que tiene muchos años trabajando el tema de las fronteras y que ha discutido y ha aportado a la construcción teórica para abordar las fronteras en América Latina. En ese sentido, tiene un conocimiento muy importante de lo que sucede en las fronteras no solo de América Latina, sino de Europa, y le permite llegar a reflexiones aparentemente muy sencillas, con propuestas muy claras sobre cómo se puede analizar nuestras fronteras, dada la diferencia que existe con las fronteras europeas, ¿no? En este caso, elegimos este texto de las regiones transfronterizas porque el tema es ese, pero tiene muchos otros textos sobre otras discusiones, todas relacionadas con el tema de las fronteras. Bueno, una primera cosa a señalar es que por lo regular en nuestros medios académicos que si algo hacemos es siempre discutir y debatir y estar en desacuerdo a veces de manera por el simple hecho de estar en desacuerdo con otros autores, es que se ha discutido sobre que si los estudios de frontera son más limitados que los estudios transfronterizos o qué tipo de conceptos debemos usar para este tipo de estudios. Aquí lo que Dila ha sugerido es que, bueno, no solo él, sino muchos otros autores, es que en términos generales, en lo académico e incluso dentro de los hacedores de políticas públicas que tienen la frontera como un objeto de aplicación de políticas, el término general son los estudios fronterizos, ¿verdad? Porque aunque estemos hablando de lo transfronterizo, realmente el eje, o sea, lo que hace diferente al territorio es justamente las fronteras. Entonces, lo que nos hace o lo que nos va a llevar a resultados diferentes o a analizar de manera más detallada una parte de esa frontera es el interés del que hace política o el interés del investigador o el interés que tienen los equipos de investigación y desde ahí se elige el enfoque. Entonces, el elegir el enfoque transfronterizo lo que nos está determinando es qué queremos observar, ¿no? Queremos, en este caso, lo que queremos es priorizar justamente un territorio que comparte o un territorio que está dividido por una frontera y que pertenece, en el caso que nos ocupa, a dos países diferentes, ¿no? Esa es como la característica. Se puede hacer un estudio de frontera, igualmente observar los dos territorios, pero cuando hablamos de transfronterizo, pues ya hay aportaciones importantes teórico-metodológicas que nos permiten observar y definir de mejor manera lo que es lo transfronterizo. Entonces, ese es el objetivo de elegir este texto. Por supuesto, la gran discusión que hay
entre los estudiosos de lo transfronterizo es cómo vamos a delimitar ese territorio. O sea, ¿qué es lo que nos va a permitir decir hasta aquí es transfronterizo y ya de aquí para adelante ya no es, ¿no? Eso es muy complicado y eso lo va a determinar, como decía, el objetivo y lo observable. O sea, ¿qué queremos entender? Queremos observar migraciones, el territorio igual va a ser de otra manera, lo transfronterizo, hasta dónde se mueven de un lado, de otro lado de la frontera, las personas. Si el objetivo va a ser el traspaso de mercancías, pues eso nos va a definir otro territorio. Si va a ser analizar las políticas de frontera que tiene cada uno de los países, pues seguramente nos va a delimitar otro territorio. Es decir, lo que queremos observar es lo que nos va a ir definiendo a qué cantidad o a qué parte del territorio nos vamos a ubicar, ¿no? Esa es una responsabilidad que cada quien va a ir construyendo, va a ir argumentando y va a ir definiendo en su proceso, ya sea de investigación o de construcción de políticas públicas al respecto. Otro punto importante que me parece de resaltar es el texto de Dila hace una recuperación de la idea de las transfronterizo desde la perspectiva de las regiones, ¿no? Y esto es importante porque cuando se habla de regiones transfronterizas, justamente nos ubicamos en un territorio, es decir, esto que les mencionaba, estamos hablando de espacios territoriales que está dividida por una frontera, ¿no? Y esto es así porque el surgimiento del concepto de lo transfronterizo en los estudios académicos es justamente europeo. O sea, surge en Europa a raíz, desde esta perspectiva de regiones transfronterizas, como ya Dila lo resumió en su texto, y es en el momento en que la Unión Europea se crea como un proyecto político que está intentando, como menciona el autor, ahí reencontrarse después de un proceso de separación que tuvo a lo largo de la historia. Y en ese encuentro surgen una serie de regiones transfronterizas que responden más a intereses económicos sobre todo, pero también a intereses de unión de culturas separadas por las líneas fronterizas. Y es en este espacio donde realmente se pueden ubicar las regiones transfronterizas como espacios bien delimitados y donde se pueden observar que ahí esas regiones transfronterizas tienen una clara diferencia, las personas que habitan ahí y las relaciones que se determinan ahí a otros territorios de sus respectivos estados nacionales. Es Jessop el autor de ese concepto y si ustedes revisan los textos que hay sobre, cuando se habla de lo transfronterizo, es el citado siempre porque desde ahí surgió y desde ahí se ha empezado a crear más teoría que está debatiendo el concepto, ¿no? Importante recalcar que en América Latina no sucedió lo mismo, ya lo hemos mencionado, y que las fronteras en América Latina pues son desiguales, asimétricas y todo lo que ya se ha mencionado. Pero también recalcar que estas desigualdades son de otra naturaleza, a las mencionadas para el primer mundo, y las asimetrías en algunas fronteras no son tan severas como lo son en otras, ¿no? Realmente la gran asimetría transfronteriza pues es con Estados Unidos, ¿no? Todos los demás países de América Latina por supuesto que tienen diferencias y si se les busca se va a encontrar a pesar de que provengan de una matriz cultural similar, como el caso de México con Guatemala, pero no son al mismo nivel de las asimetrías de todos estos países de América Latina con Estados Unidos. Entonces, eso también me parece muy importante. Aquí el autor también habla de por qué él le llama este concepto de regiones autocontenidas que les había hablado en la primera sesión, y es justamente porque nos va definiendo qué se entiende por regiones autocontenidas, es decir, qué características tienen estos territorios que lo hacen diferente a otras y que por lo tanto es la forma más acertada de llamarles, ¿no?
Y es eso, que las diferencias, las asimetrías son menos visibles, son difíciles, hay que buscarlas para encontrarlas, las asimetrías de todo tipo, tanto económicas como culturales en muchos de los casos, pero que son regiones que tienen una intensa relación fronteriza y que sobre todo su relación se basa en lo que aquí se le llama la economía popular, que no es lo mismo que llamarle el contrabando, ¿no? O que llamarle la irregularidad en el paso de mercancías, sino economía popular, que es un concepto que se ha acuñado para no criminalizar las relaciones de comercio que se dan en ambos lados de la frontera y que se ha analizado mucho en diferentes países de América Latina con este concepto y que va a tratar de evitar la criminalización de actividades de sobrevivencia que tienen la mayor parte de las poblaciones de frontera en nuestro continente. Por otro lado, recalcar y recordar que, por esto que mencionabas, Álvaro, de que efectivamente la frontera entre México y Chiapas en particular, los que tenemos ya más de 50 años recordamos que no éramos conscientes de esas fronteras, ¿no? En el caso de los que vivíamos en Chiapas, sabíamos que existía Guatemala, pero la verdad ni siquiera teníamos conciencia de que había una frontera, ¿no? Sino simplemente era otro país por ahí. Y también había una gran, en el caso de Chiapas se conocía que había un gran comercio, o sea, había muchísima gente que venía de Guatemala a vender diferentes productos y muchos chiapanecos que iban a Guatemala para traer mercancía y vender en Chiapas, ¿no? Era como la gente iba y venía sin ningún problema y fue, como ya Fábregas ha dicho muy bien en otros textos, fue en los 80s cuando la frontera se empieza realmente a ser presente y es justamente cuando se va desarrollando el corredor turístico del Caribe, ¿no? Que él habla de que a partir de ese momento es cuando a México le interesa definir muy bien su frontera por este interés que tenía de un desarrollo turístico de gran envergadura. Luego vienen las guerras civiles, que también, obviamente, cuando se desarrollan los procesos de guerras civiles en El Salvador y Guatemala, pues las fronteras empiezan a ser más visibles, empiezan a hablar de cierre de fronteras y de militarizar algunas partes de la frontera, aunque realmente no había una infraestructura de frontera, ¿no? O sea, es muy reciente la infraestructura que hay para dividir físicamente las fronteras. Pero lo más grave pues, fue en 2001, realmente con el derribamiento de las Torres Gemelas, que es lo que hizo que Estados Unidos presionara de manera más fuerte. Desde el TLC lo hizo de una manera más suave, pero es con el 2021 cuando obliga a que en el caso de México, pues realmente las fronteras se empiecen a cerrar y se empieza a crear infraestructura de frontera, ¿no? Pasos migratorios y todos los procesos que conocemos en este caso. Y sigue siendo, si hemos revisado algunos documentos del Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, el banco, que ha tenido el objetivo de ofrecer recursos a Guatemala y a México para que se cree más infraestructura de frontera, es decir, para que se formalicen más pasos fronterizos y desaparezcan estos grandes territorios que realmente todavía existen libres entre Chiapas y Guatemala. Es decir, es un objetivo que está ahí y que seguramente veremos en los próximos tiempos que va a resurgir esa presión. Bueno, entonces, en ese sentido me parece que es un texto que va a ayudar a los que tengan interés de tener esta mirada sobre lo transfronterizo y sobre todo de cómo estudiar lo transfronterizo, ¿no? El otro texto de Norma Iglesias, que es muy sencillo, me parece, muy fácil de leer y que nos describe justamente la aplicación de eso transfronterizo. Así, cómo se ve, cómo se observa lo transfronterizo en un territorio específico. Y este esquema que ella hace de las tres formas de ver la frontera para llegar a lo transfronterizo, me parece que es muy, muy sencillo y muy
aleccionador, ¿no? Nos permite imaginarnos y ver y aplicar incluso en otros lugares cuál de estas formas de ver la frontera tenemos, ¿no? La frontera como separación, que Dila dice ya no se puede ver así, ¿no? Ya estamos en otro punto. Sin embargo, aquí nos demuestra que todavía hay una forma de verla así, ¿no? ¿Y qué significa la frontera para uno y otro? O sea, para unos existe, está el muro, lo están viendo, y para otros no existe, que es justo lo que mencionaba en el caso también de Chiapas y Guatemala, ¿no? Que para nosotros ni siquiera veíamos que existía una frontera, mientras que en Guatemala, aunque tenían el paso para acá porque venían a vender, a hacer negocios, pero sí tenían claridad de que existía. Entonces, esa es una forma también de medir las asimetrías dentro de las relaciones fronterizas. Lo otro que es muy importante también es para diferenciar cuando se retoma un enfoque de fronteras, cuando hablamos de la binacional, ¿no? Hablamos de relaciones binacionales y el otro que es la transfronteridad. Entonces, no es lo mismo que digamos que hay relaciones binacionales entre dos países, no es lo mismo que hablemos de lo transfronterizo. Son dos cosas diferentes. Y acá en el esquema está muy bien explicado de que lo binacional pues son las relaciones de colaboración que hay entre dos países, ¿no? Pero eso no significa que haya un territorio transfronterizo. Lo transfronterizo va mucho más allá, ¿no? Hay un sentido común, hay algo que los une, hay algo que los diferencia de otras partes de los territorios de sus propios países. Entonces, para que realmente podamos hablar de sociedades transfronterizas, tenemos que observar si realmente hay un territorio donde la población se siente identificada entre todos los que habitan ese territorio. Siempre habrá algunos que no, otros más, pero que haya relaciones que los una y que los diferencie de otra parte del territorio de cada uno de sus países, ¿no? Si no encontramos eso, entonces más bien hay colaboraciones binacionales, ¿no? Entonces esto también nos permite ir observando y ir concluyendo de qué tipo de sociedades fronterizas estamos hablando en nuestras fronteras que observamos. Eso me pareció también que es una aportación importante para los que tienen interés en continuar con estos temas. Lo que ella hace cuando habla de la transfronteridad, que es algo también que es posible hacer, es que ella está hablando de sujetos transfronterizos, ¿no? Ella no está hablando, al menos no en primera instancia, de un territorio transfronterizo, sino de relaciones y de sujetos que viven en una transfronteridad. Esto también es muy importante porque sí podemos encontrar estos sujetos en muchas otras fronteras que sí logran mantener esta vida y que se logran desarrollar en ambos lados de la frontera. Pero la forma de observarlo es diferente, ¿no? Una es observar sujetos en su transfronteridad y otra observar territorios de donde están contenidos no solo los sujetos, sino también las políticas públicas de cada uno de los territorios, las iglesias, las asociaciones de todo tipo que existen, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace un estudio para hablar de transfronterizo, pues tenemos que ver todos estos actores que están en el territorio y observar y analizar qué tanto realmente hay una relación transfronteriza entre ambos lados de la frontera. ¿Sí? Pero esta forma de estudiarlo a través de los sujetos es también una aportación importante para quien quiera seguirlo desde esa perspectiva. Y bueno, hay otros temas que aquí van surgiendo en este texto, pero que los vamos a ir dejando porque hay algunas sesiones específicas para ello, como el territorio, que es un asunto fundamental cuando se habla de fronteras, que va a ser la siguiente sesión. También hay una sesión de políticas de frontera, que aquí Dila nos hablaba de la necesidad de construir políticas de frontera en las relaciones entre países. Pero bueno, eso no vamos a profundizar, puesto que tenemos sesiones específicas para ello. Y yo lo dejo ahí para que quienes quieran intervenir lo puedan hacer, como hemos hecho siempre, y podamos escucharlos y compartir sus reflexiones. ¿Quién quiere participar?
¿Nadie quiere hablar hoy? Hay bastantes comentarios, hay algunos comentarios interesantes, nos compartieron algunas expresiones artísticas interesantes. Eh, Comentaban que en las caravanas, Eduardo Emilio Pérez Martínez, en las caravanas muchos venezolanos, colombianos, haitianos, sí mencionamos un poco el tema ese y mencionaban también Héctor Hernández, nos dice otras ciudades hermanas ahí, porque no tenía muchos ejemplos, pero está Ciudad Juárez y El Paso. Allá en el norte de Mexicano hay como muchas más, por la extensión de la frontera, ¿verdad? Pero Blanca también hacía un comentario, les dejamos el micrófono para que nos apoyen. Y Linda Lara Jacobo, que acaba de hacer un comentario ahorita. Normalmente, a ver, Linda, si tú quieres mejor hacernos tu comentario a viva voz, será un gusto escucharte. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, yo estoy en San Diego, pero soy originaria de Tijuana. Ahí Eh, está, la transfronteridad. exacto, toda la vida he sido transfronteriza, estudiante transfronteriza. Y bueno, justo ahora tenemos proyectos relacionados con la frontera, porque obviamente nuestras poblaciones son móviles, ¿no? La mayoría vive en Tijuana y trabaja en Estados Unidos y viceversa. Y bueno, justo lo que hemos logrado entre los compañeros es estandarizar esto de las 25 millas, solo por lo del permiso del I-94, que es el permiso de internalización, que Estados Unidos te pide si te vas a, pues, alejar más de 25 millas, tienes que pedir un permiso, ¿no? Entonces, solo por eso hemos decidido que lo que le llamamos las Borderlands, que va a ser estas 25 millas de la frontera de México hacia Estados Unidos, pero también de México hacia Baja California, ¿no? Eso es el consenso que hemos platicado aquí entre los colegas de Baja California y California, la Cali Baja, ¿no? Que le llamamos. Calibaja. Gracias. Wow. Mira, es interesante tu comentario, cómo aprende uno. Yo no sabía ese permiso I-94 y es muy parecido a la tarjeta de visitante regional que está para los centroamericanos con México y también te ponen un límite de internación. Yo creo que son 90 kilómetros, no sé cuántas millas son eso, son como 35 millas tal vez, y puedes desplazarte con vehículo propio. Pero ya en la tarjeta visitante regional te da chance de ir a 5 estados. Lo mencionábamos hace un rato. Y, y yo tengo la pregunta, ¿ese permiso I-94 se lo dan a todas las personas originarias de Tijuana o de ciudades fronterizas? ¿O cómo funciona este permiso? Sí, es que cuando son fronterizos, normalmente antes les daban una tarjeta que es la tarjeta de cruce fronterizo por ser de aquí cercano, ¿no? No tienes que tener la visa en el pasaporte, sino un Ujú. permiso especial. Y con ese, nada, automáticamente puedes ir a pagar si quieres meterte a más de 25 millas. Vas y pagas, antes valía $6, ahora este gobierno lo subió a $30. Y bueno, vas y pagas. Y si tienes el pasaporte en el pasaporte la visa, no ocupas hacer esto, porque ya pagaste desde el inicio, cuando hiciste lo de la visa, ya pagaste el I-94 por varios años. Pero si eres de la frontera, lo pagas y nada más tú duras 6 meses. Interesante. Mm. Sí, luego pasa eso, ¿no? Que cuando se ve a la distancia, se habla del cierre completamente de las fronteras, pero cuando se viven las fronteras, a pesar de lo que está pasando con Estados Unidos, si todavía existen estas posibilidades, realmente son buenas noticias. Esa es una ventaja de ser de frontera, ¿verdad? Una ventaja de ser de frontera. Igual esos permisos que aquí en Guatemala y México se establecieron, que México estableció para los guatemaltecos, inicialmente era solo para gente de frontera, pero luego se fueron ampliando por los intereses comerciales y todo. Leandro Rivera tiene la mano levantada. Bienvenido, Leandro. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, yo nada más quería retomar un comentario de lo que se platicó de la primera lectura, de esta diferencia a veces que hay con la visión que tiene el sector académico del cómo abordar el tema, a veces la falta de propuestas y pues igual
que muchas veces también perdemos de vista el interés que tienen distintos sectores, el sector académico, el sector político o de autoridad y vamos a decir el sector de sociedad civil. Pero lo que sí es una realidad es que muchas veces sí se han impulsado una serie de iniciativas desde alguno de estos tres sectores precisamente para buscar este punto común. Lo que hemos visto es que algunas autoridades tienen este rechazo hacia la visión que tiene sociedad civil o que tiene la academia por sentirlo agresivo, el tono o la forma en la que se plantean las propuestas. Entonces, creo que el punto de acuerdo, y en este caso, Álvaro no me dejará mentir, hace algunos, ya casi una década o más, precisamente desde la academia estuvimos trabajando en el ITAM una iniciativa para incorporar la visión de los tres sectores sobre la migración de tránsito de centroamericanos por México hacia Estados Unidos, con la idea de formular estas propuestas en común acuerdo entre academia, sector civil y sector político. Entonces, creo que es bien importante esto que menciona la lectura de que sí existe esta desconexión, pero sí existe también al mismo tiempo la voluntad de algunos grupos de fomentar este trabajo conjunto. Y si no existe esta visión en conjunto, la realidad es que no se va a llegar a nada. Se necesita sí o sí que todos los sectores estén buscando al menos un punto de acuerdo, algo que sí se pueda lograr para atender el fenómeno. Sí, claro, ese es realmente el problema. Como decía, aunque lo vamos a discutir en otra sesión, pero bueno, comentamos rápido. Justo lo que existen, incluso en México, en el COLEP, hay diferentes investigadores que han estado trabajando intensamente para proponer, ¿no? Y que han sido llamados por las diferentes instancias gubernamentales para proponer, si no una política, sí algunos instrumentos de política de, de políticas de frontera, aunque así sean muy limitados como son las relaciones económicas, ¿no? De comercio o de internación o algo que permitiera llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. O sea, realmente desde la academia hay esfuerzos en ese sentido, pero como mencionas, pues no hay el interés de las instituciones de gobierno, no solo en México, sino, como dice el autor, en prácticamente toda América Latina, por hablar de nuestros países, ¿no? Y en ese sentido, si no hay el interés, pues tampoco hay forma de que los estudios académicos puedan o podamos presionar de alguna manera para ser escuchados o para ser tomados en cuenta. El interés tiene que surgir de ahí, aunque lo que sí podemos hacer pues es presionar como qué es lo que hacemos normalmente con nuestros estudios, con nuestros eventos, nuestros congresos, donde se comparten este tipo de reflexiones. Pero me parece que estudios sí los hay. Y esto, este ejemplo que pone el autor de Colombia como el único país que tiene una política de frontera y que se distingue por eso, el asunto es que aunque existen la normatividad, en la realidad lo que nos han comentado quienes trabajan en el tema es que tampoco funciona como se esperaría, ¿no? O sea, se le reconoce porque se hizo el esfuerzo de esa construcción de política, ¿no? Está reconocido por las instituciones de gobierno, pero en los demás países pues no existe, efectivamente. Sí, a mí me gustaría acotar esa parte, creo que es bastante interesante la vinculación entre academia, sociedad civil y funcionarios públicos. Y efectivamente la incidencia es una estrategia que busca trascender en diferentes ámbitos, pero sobre todo entre tomadores de decisiones, en la medida de las posibilidades y en la medida de lo que sí efectivamente un Estado está en capacidad de hacer. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho que después de la masacre de Tamaulipas en el 2010 hubo un movimiento en el que se exigía
considerar la posibilidad de eliminar el visado para los centroamericanos por parte de México, porque el visado de alguna manera ahorillaba a la gente a buscar la forma de migrar irregularmente, y que era lo que aprovechaban el crimen organizado, que ya había fijado su atención en la migración. Pero eso no pasó por obvias razones, ¿verdad? Ni va a pasar, creo yo. Pero sí, a nivel local, a nivel nacional, digamos, sí es muy importante también el trabajo de incidencia que se puede hacer. En México hay casos muy buenos de articulación de sociedad civil, academia y autoridades. En Guatemala también ahora tenemos un código de migración que prácticamente lo propuso sociedad civil, que fue fundamentado por sector académico y que se fue generando una serie de movimientos que permitieron que se aprobara una nueva normativa con enfoque de derechos humanos, eh, que creaba una nueva institucionalidad y que creaba espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que este tema es muy importante, tratar de conservarlo siempre en los estudios que se hagan, no necesariamente y exclusivamente, pues, pero sí cuando el tema lo demanda, ¿verdad? La posibilidad de proponer y de articular y de trascender también los proyectos de investigación, que a veces uno hace un proyecto y luego tiene que hacer otro y así. Entonces, creo que tiene que haber como una continuidad en la discusión, en el abordaje y en la investigación de ciertos temas para tener un mayor efecto de poder. Gracias. Sí, así es. Bueno, para ir cerrando, sobre el tema que nos ocupa, Hay una la- manita levantada de ¿sí? Héctor Hernández. Ah, bueno, entonces a ver, Héctor, antes de... Hola, hola, buena tarde. Sí, yo quería comentar esto sobre el texto de Norma en Tijuana, San Diego. Yo soy de Guadalajara, pero viví como 5 años en Ciudad Juárez, entonces no, me hacía mucho eco lo que comentaba, más porque lo liga como a este movimiento cultural, artístico, que de alguna manera el carácter de fronterizo y de una frontera tan contrastante, tan desigual, genera como un boom creativo de alguna manera, ¿no? Que se hace algo local, ¿no? Y justo también pensaba que en esos casos como San Diego, Tijuana y incluso Ciudad Juárez, El Paso, creo que también para el tema del, ya sea activismo y generado por o quizá fronterizo a las maquilas, o sea, de la envergadura que tomó el movimiento contra el feminicidio en los noventas y 2000s. Es un ejemplo también de ello. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo en la maestría, estudié en el Colegio de la Frontera Norte justamente, pero en la sede de Ciudad Juárez. Y yo me aproximé a la historia de vida de las personas que estuvieron en el movimiento, pero y que se hicieron como referentes, activistas, sobre todo mujeres, pero había algunos hombres también. Y justo me tocó, o sea, pude ver cómo estas redes, también en este caso de activismo, en denuncia al feminicidio y a toda la violencia de género, pero el feminicidio como la expresión, pues, más brutal, se vio, ¿cómo decirlo? Pues nutrida, reforzada por este carácter fronterizo también de las redes que se estaban haciendo con colectivos que estaban en Texas, en El Paso, pero también en Nuevo México, y el movimiento fue agarrando dimensiones internacionales y las redes se amplificaron, ¿no? También por ese mismo carácter fronterizo de red. Entonces, sí lo veía, me hizo mucho eco, ¿no? Esta lectura de Norma y justo podríamos pensarlo también, creo que en fronteras muy desiguales, incluso el mismo feminicidio, hay autoras que lo enmarcan como esta expresión de el efecto, lo decía el otro autor, eh, la maquilación, ¿no? Esta parte de que tienes un diferencial económico muy grande, y eso generó, pues en el caso, sí que conozco más de Ciudad Juárez, pues estas maquiladoras que
fueron un polo, un imán para poblaciones que muchas veces eran regionales, pero muchas veces también eran de otras partes de la República, y eso generaba también situaciones de vulnerabilidad para esas mujeres que iban sin redes a otra parte donde no había la infraestructura suficiente para pues, abrazar una vida en comunidad, en temas desde transporte público, iluminación. Entonces había carencias del Estado, ¿no? Por este boom maquilador, y eso pues, puso en una condición todavía más vulnerabilidad a estas mujeres, que eran como ese perfil o presas muy fáciles de estos crímenes, ¿no? Y hilándolo con la discusión previa de la pregunta anterior que decía compañero, esta parte de en el caso del feminicidio sí se logró hacer como una red, ¿no? Una red entre movilización social, academia, desde acuñar el término feminicidio, incluso se vio a nivel institucional, ¿no? Se crearon también varias fiscalías de género, incluso se creó también la maestría de estudios de género en la Universidad de Ciudad Juárez, como respuesta institucional. Entonces, lo vi muy claro, cómo este tema de fronteras muy polarizadas sí generan realidades muy específicas, para bien y para mal, ¿no? En ese sentido. Y justo también pensaba, viví en Tapachula 3 años, esta parte de fronteras que han sido como muy, que se siente un tránsito muy natural y de repente sucede algún cambio geopolítico y cómo respondemos como sociedad ante esos cambios cuando antes era muy normal hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí el comentario. Bueno, sí te pudimos escuchar, pero hubo unas partes entrecortadas. No sé si fue tu micrófono, pero bueno, sí creo que se entendió al final. Gracias. ¿Alguien más quiere participar antes de que hagamos el cierre? Creo que hay un comentario Hay por un aquí. comentario de Jonathan Vázquez y Ah, está Fuentes. Blanca, está Blanca. Ah, Blanca, vamos Blanca, bienvenida. Sí, bueno, yo también por decir, pensaba en un proyecto que se hizo sobre todo aquí en la frontera entre México y Guatemala, que dirigió Grupo Geo, creo que se llamaba el Instituto Geo, Ah, sí. dirigido por Tonatiuh Guillén, ¿no? A mí Mm, me tocó, por decir, participar en ese proyecto. Y bueno, al principio parecía pues como una iniciativa académica, ¿no? Cuando gana Obrador, pues más bien colocan a Tonatiuh Guillén como director del Instituto Nacional de Migración. Y lo que veíamos es que había una política migratoria mucho más humana, ¿no? Por lo menos eso se pensaba por la formación de Tonatiuh Guillén. Sin embargo, yo creo que las presiones económicas que generó pues Estados Unidos por el asunto de las caravanas, pues disolvió cualquier tipo de acuerdo que se hubiera podido presentar entre la sociedad civil, el Estado de México y la cuestión académica, ¿no? Entonces, yo creo que no es únicamente, no podemos ver únicamente a tres actores en estos acuerdos, ¿no? Sino es imprescindible, pues, señalar eso, ¿no? Que finalmente Estados Unidos es el que también dicta, ¿no? Cómo se va a transitar. Y bueno, también lo pienso porque hace un mes más o menos, a un activista social aquí en Tapachula, pues se le acusó de pollero, ¿no? O sea, pues yo realmente no conozco a profundidad a esta persona, pero pues él ha sido una persona que ha organizado varias caravanas que han pues transitado por la costera. Y bueno, o sea, también creo que hay una criminalización acerca del sector de la sociedad civil, ¿no? Que participa en este tipo de cosas. Ujú. Sí, claro, por supuesto. Bueno, como se nos está acabando el tiempo y esto vamos a continuar con la discusión de las políticas de frontera, nada más decir que cuando habla de políticas de fronteras, estamos hablando de justamente de estos territorios transfronterizos, ¿no? No solo de las políticas de migración, digamos que son muy específicas,
sino de las relaciones que hay entre los diferentes sectores en estos territorios. Pero bueno, ya lo vamos a ver con más detalle. Y de los comentarios que mandaron, pues simplemente los revisamos, ya los leímos. Esto que mencionan de, claro, las políticas migratorias en México, por supuesto, están sujetos a los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que mencionábamos, ¿no? Cuando se firman los acuerdos comerciales, normalmente vienen acompañados de una serie de restricciones que se imponen a los países subordinados, como es el caso de México con respecto a Canadá y Estados Unidos. Y entonces, por muchas propuestas que se les hagan a las autoridades locales, por mucha razón que se tenga desde la perspectiva humanitaria, pues definitivamente el interés por mantener estos acuerdos pues siempre será superior, ¿no? Y ahí pues hay una discusión grande de hasta dónde, o sea, el interés superior, ¿no? De una nación, como que se dice, los acuerdos comerciales, pues es lo que está contenido o trata de contener los intereses de diferentes sectores de la población de un país, ¿no? Y aquí es donde se aplica la soberanía y todos los derechos que un país tiene para manifestar que sus intereses están por encima de los intereses de poblaciones de otros lugares. Es decir, acá viene una discusión de otro tipo y que no es tan sencillo como que se pueda proponer políticas humanas, que es lo que normalmente haríamos los que trabajamos estos temas en estas regiones. Pero bueno, eso es para reflexionar nada más. El otro asunto, para concluir el texto, que me parece importante, que mencionaba, hemos estado hablando y estamos de acuerdo, y se está de acuerdo en las diferentes estudiosas de la frontera, que se requieren cada vez más estudios específicos de las diferentes fronteras de América Latina para conocerlas y para poder ir construyendo estos conocimientos y algunos marcos teóricos para entenderlos y para diferenciarlos de otras fronteras. Pero Dila también nos habla de la importancia de retomar lo macro cuando se analizan estos territorios. Es decir, analizar los territorios, las fronteras, los pequeños espacios, lo transfronterizo en ciertas regiones, pero no olvidarse que esos territorios se encuentran dentro de las políticas globales, ¿no? Entonces, para que comprendamos y realmente podamos aportar a lo que está sucediendo en esos territorios alejados, a lo mejor, de estas fronteras que trabajamos, también tenemos que comprender de cómo ese territorio está afectado o está atravesado por todas estas políticas macroeconómicas que se desarrollan en el mundo, ¿no? Y que están además acordadas por unos cuantos, por los líderes globales, que son los que determinan, como ya lo han dicho una gran cantidad de autores, el papel que le toca a cada uno de los territorios. Entonces tenemos que comprender qué papel juega en este mundo globalizado los territorios de estudio para que nuestros análisis que hagamos de los espacios pues estén también relacionados con ello, ¿no? Para tener una comprensión más global y más profunda de los territorios. Me parece que es una de las aportaciones también del texto y de los llamados que hace el autor. Y bueno, como les hemos dicho, pues no se terminan las discusiones, solo vamos abordando diferentes temáticas y vamos regresando y vamos concluyendo y vamos, el eje que nos mantiene, pues es los diferentes conceptos de frontera, de transfrontera, las formas de analizar estos territorios y la frontera, en este caso, de México con Centroamérica, ¿no? Por eso llevamos siempre hacia allá nuestras reflexiones y para ello, por supuesto, también tenemos que hablar de la frontera norte, porque como hemos dicho, pues es la gran frontera de América Latina. Entonces, las referencias nos llevan siempre hacia entender ambas fronteras en este marco general. Yo lo dejaría ahí. No sé si Álvaro quieres concluir con algo para cerrar. No, la verdad, muy, muy interesante, estimulante todo esto. Nos anima a pensar la frontera desde otras aristas y a no dejar por un lado este tema, ¿verdad? Desafortunadamente, como les decía anteriormente, la capacidad
de análisis, reflexión, investigación profunda es bastante limitada y por eso es importante también eh, que estudiantes, que académicos, que personas interesadas en este tema eh, innoven y espero que de este grupo salgan trabajos interesantes o estén estimulados a investigar desde otras perspectivas este tema tan estratégico como es las fronteras, las transfronteridades y todas las dinámicas y circulaciones que existen, ¿verdad? Muy interesante, yo también aprendí mucho hoy y les agradezco mucho su atención y su participación. Tienen 4 minutos de gracia, pero faltan 4 para las 7. Pues nosotros ahí lo cerramos. Bueno, digamos, muchas gracias a nuestros dos ponentes de hoy. Y como siempre, ya en las últimas dos sesiones, no nos despedimos, sino invitamos a seguir la línea que han trazado con el próximo tema Territorios y Fronteras, análisis de casos, que se va a presentar el próximo martes 21, creo que sí, es 21 de octubre, a la misma hora de siempre. Así que todos y todas bienvenidas y invitados a seguir la discusión de este módulo sobre conceptos de frontera. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a Dolores y a Álvaro y nos vemos el próximo martes a la hora de siempre, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches.